privado es lo mismo, lo van a escuchar de diferentes maneras. Sabemos que estamos en el mes de concientización sobre el screening de cáncer de mama y les voy a explicar un poquito por qué es tan importante. ¿Sí? Primero, como para arrancar a hablar de screening, vamos a definir la palabra screening, porque nosotros desde el primer año nos explican qué es la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria, la prevención cuaternaria, la promoción de la salud, y a veces no sabemos dónde ubicar el screening. El screening o tamizaje o cribado se ubica dentro de lo que es la prevención secundaria. ¿Sí? ¿Qué es el screening? Es la oportunidad que tenemos nosotros como médicos, como sistema de salud, de intervenir tempranamente en el curso de enfermedades que son prevenibles, ¿sí? O son enfermedades que al encontrarlas en un estadio temprano, mejoramos la morbimortalidad. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo lo definen al screening? Lo define como una identificación mediante pruebas, exámenes u otras técnicas de sujetos afectados de una enfermedad o de un estadio temprano de esa enfermedad, ¿sí? Siempre y cuando esta haya pasado desapercibida. O sea, el paciente tiene que estar totalmente asintomático y no presentar ningún tipo de signo, ¿sí? Eso es el requisito, digamos, que tiene que tener una enfermedad para ser abordada como screening. ¿Y qué nos dice también la Organización Mundial de la Salud? Se juntaron aproximadamente hace mucho tiempo, más o menos en el 70, y definieron 10 criterios que tiene que tener cualquier enfermedad para poder ser screeneada, digamos, para que se pueda realizar un tamizaje. ¿Y cuáles tienen que ser esos 10 puntos? Primero tiene que ser un problema de salud importante. O sea, el cáncer de mama es un problema de salud importante y después les voy a explicar por qué. Debe existir un tratamiento aceptado para esa enfermedad, porque si vos vas a hacer un screening de una enfermedad que no tiene tratamiento, no vale la pena. Como tercer punto, tiene que haber recursos, ¿sí?, instalados, disponibles para toda la población, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Esto es importantísimo, el punto 4, que ¿cuál es? Que la enfermedad tiene que tener una fase latente reconocible, ¿sí? O sea que debemos conocer la historia natural de esta enfermedad. Sabemos que muchas enfermedades que se hacen screening empiezan con lesiones precursoras y que después desarrollan la enfermedad. Entonces, al ya saber eso, podemos decir que esa enfermedad se puede hacer screening. Después, la prueba tiene que ser aceptable para la población. Tiene que tratar de ser lo menos invasiva posible y que sea accesible y cómoda y fácil de administrar, ¿sí? Y obviamente económicamente equilibrado. Que sea barata, más barata que un tratamiento de una enfermedad avanzada, ¿sí? Y tiene que ser, o sea, la detección de los casos tiene que ser un proceso continuo, no es que se detecta en marzo, después en julio, no, sino que tiene que ser a través de varios meses y años. ¿Cuáles son los cánceres que están aceptados mundialmente que se puede hacer screening? No se olviden, cervix, mama y colon. Cervix, mama y colon son los 3 cánceres que hoy en día en Argentina es mandatorio hacer screening. Pulmón y próstata está discutido, hoy no me voy a meter en eso, pero no se olviden cervix, mama y colon, que son los 3 cánceres que sí o sí debemos hacer screening, tanto los médicos clínicos, los ginecólogos y los de atención primaria a la salud. Entonces, un poquito para meternos en el tema que hoy vamos a desarrollar, que es el cáncer de mama. ¿Por qué el cáncer de mama es un importante problema de salud? Porque es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres a nivel mundial. No solo a nivel mundial, sino que en nuestro país, en Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer. Se estima, fíjense que estos números son llamativos, que se estima que 1 de cada 8 a 10 mujeres va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Y la mayoría de estos cánceres se diagnostican a más de los 50 años. Hoy en día se está viendo un poquito más el desarrollo de cáncer en mujeres más jóvenes, pero la mayoría se desarrolla en mayores de 50 años. Estos números llaman mucho la atención. ¿Por qué llaman la atención? Fíjense que la mama, estos son datos de Argentina, encabeza la punta de todos los cánceres, y fíjense que tiene una prevalencia del 17%, que es un montón eso. O sea, que hay un 17% de aumento casi por año de esta enfermedad. Ocupa el 32% de todos los cánceres. Es muchísimo. Y esto es algo re importante.
que el 75% de los casos, de 7 a 8 cada 10 casos de cáncer, no presenta antecedente familiar, son esporádicos, ¿sí? ¿Es importante el antecedente? Importantísimo, pero también es importante saber que más del 75% son esporádicos. Entonces, si uno no tiene antecedentes, no significa que no lo va a desarrollar, sino que también tenés las mismas probabilidades que cualquier persona con antecedentes también. Solo el 5 al 10% se desarrolla con una fuerte carga genética, que son las relacionadas con los genes BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Pero lo puse en negrita y es para que no se lo olviden que más del 75% son esporádicos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Esto es importantísimo. Fíjense que el riesgo relativo habla de cuántas veces, cuánto riesgo hay en comparación con esa persona que no lo tiene. Por ejemplo, las mujeres con mutación BRCA1 o BRCA2 tienen de 10 a 32 veces más posibilidades de tener un cáncer de mama que la que no lo tiene esa mutación. Pero fíjense cómo va cambiando acá. La historia familiar de cáncer, tanto de mama como de ovario, de familiar de primer grado, mamá, papá, alcanza, tenés 1,5 a 2 veces. Cuando ya tenés 2 familiares, ya tenés el triple de riesgo. Ni te cuento si tenés 3 o más familiares, que es mucho mayor el de primer grado que tener un familiar de segundo grado. Ya tener una abuela baja un poquito más. Pero fíjense esto, qué alto es el riesgo en aquellos pacientes que hacen rayos, radioterapia en el tórax antes de los 30 años. Son aquellos pediátricos, por ejemplo, que han tenido linfomas o que han tenido alguna otra patología a nivel de tórax y se le ha irradiado, ¿sí? Aumenta de 7 a 17 veces. Y después tenemos los factores hormonales. Esto es así. Toda exposición de estrógenos siempre va a aumentar el riesgo. La primiparidad tardía después de 30 años o la nuliparidad va a aumentar de 1,2 a 1,7, la menarca temprana, la menopausia tardía, o sea, la mayor exposición a estrógenos que tenga, igual que la terapia hormonal de reemplazo. Por eso la terapia hormonal de reemplazo tiene que estar indicada por un médico que esté entrenado en terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Y acá está el punto que quiero que sepan y que aprendan como futuros médicos. Los hábitos, el mal estado, un estilo de vida sedentario, la obesidad, el tabaquismo, son factores que cada día se están demostrando con los últimos estudios que se han desarrollado para el desarrollo del cáncer de mama, que son factores de riesgo tan importantes como los de los antecedentes familiares. Fíjense que la obesidad en la posmenopausia, el alcohol, más de 2 copas de vino por día, el tabaquismo, la vida sedentaria, estos 4 aumentan 1,2 a 1,9. O sea, si una es obesa, se toma 2 copitas de vino, se fuma 2 o 3 puchos, no va al gimnasio y no sale a caminar, fíjense que ahí ya estás aumentando casi 4 a 5 veces el riesgo de cáncer de mama de una persona que tiene buenos hábitos. Si vos tenés buenos hábitos y tenés solo un familiar de primer grado, tenés 1,5 de riesgo. Pero si tenés todo esto y no tenés familiar, tenés mucho más riesgo de la que tiene el antecedente. Eso es importantísimo. Por eso los hábitos son algo que hay que promocionar cuando se habla de prevención del cáncer. Porque uno habla de la mamografía, del autoexamen mamario, pero lo que más tenemos que promocionar como médicos es el buen estilo de vida, ¿sí? Salir a caminar, el tratar de no fumar, el comer sano. Esas son las mejores herramientas para enfrentar el cáncer, ¿sí? Después tenemos lo que son el carcinoma lobulillar in situ, que también eso se lo dejamos un poco más a los especialistas, que también aumentan el riesgo. Este cuadro a mí me encanta arrancar, mostrarlo cuando hablo de screening de cáncer de mama, porque es un cuadro que nos muestra que depende del estadio, vos al cáncer lo vas a dividir en estadios. Estadio 0 es cuando todavía no se hizo cáncer, diríamos. Está ahí la célula mala, pero todavía no desarrolló el cáncer. Estadio 1 es un cáncer muy chiquito, ¿sí? Después tenés estadio 2, 3 y 4. Eso va a depender del tamaño o si tiene afectación de los ganglios o se fue a otra parte del cuerpo, ¿sí? Fíjense que si vos identificás un cáncer de tamaño pequeño, la sobrevida a los 5 años, o sea que esa paciente esté viva a los 5 años, es del 98%. A diferencia de que si vos la diagnosticaste en estadio 4, cuando tiene metástasis en hígado o metástasis en hueso, la sobrevida a los 5 años es del 16%.
baja drásticamente. Por eso la importancia del screening, por eso la importancia de hallar el cáncer en estadio 1 o 2, más tardar, y no en 4. Entonces, van a ver que para cada screening los objetivos son diferentes, pero casi todos son los mismos, pero más que nada en mama, el objetivo del screening del cáncer de mama es reducir la mortalidad del cáncer, ¿sí? Todos los estudios que van a ver y todos los estudios que están hechos de la mamografía y del autoexamen reducen, o sea, el objetivo que tienen primario es reducir la mortalidad por cáncer de mama. ¿Cuál es el estudio que demostró, el estudio gold estándar que demostró en todos los ensayos ser beneficioso para la prevención del cáncer de mama? La mamografía, ¿sí? Fíjense que hay ensayos controlados, aleatorios, que fueron realizados hace 20, 30 años. Hay estudios que empezaron hace 30 años a hacerse y hasta el día de hoy siguen en seguimiento. El primer ensayo controlado fue en Nueva York, fueron 8 ensayos en realidad, y después hizo un metaanálisis de todo eso, con 13 años de seguimiento. O sea, a las pacientes se las sometía a mamografía y se las seguía por 13 años en el seguimiento. Y fíjense que estos son los números por los que uno a veces se apoya en la mamografía. Los términos, en términos así relativos, la mamografía redujo de un 20 a un 30% la mortalidad del cáncer de mama. O sea, de cada 10 personas, 3 por haberse hecho el screening, no se murieron por cáncer de mama. O se murieron mucho más tarde que aquellas personas que no lo realizaron. Esto es lo que a nosotros nos da la pauta de decir que la mamografía es un estudio de elección, ¿sí? Fíjense que esto es un trabajo que publica el New England Journal of Medicine, que es una revista que a mí me gusta mucho. A veces te da algunos artículos gratis para leer, o si no tenés 3 o 4 para bajar por mes. Y este fue publicado en el 2016, que habla sobre, porque siempre está la discusión, es un 20 o un 30%, es someter a una paciente a un estudio, es generar la ansiedad. Siempre está eso de, cuando uno habla de screening, tenés los que están a favor y los que están en contra. Entonces se hace este estudio y se evalúa, es un estudio donde se evalúa a pacientes desde el 1975, y lo que yo nada más les quiero mostrar, que es la efectividad de la mamografía, como a partir de 1985, donde se empieza a implementar la mamografía como método de screening, ¿sí? Empieza a aumentar la proporción de los cánceres tempranos. Fíjense acá, el cáncer in situ, que es el que tiene 98 a 100% de supervivencia a los 5 años, empieza a aumentar con la mamografía a partir de 1985, y el cáncer avanzado, que es el que no tiene una sobrevida menor al 10%, fíjense que en 1985 empieza a disminuir. Y todo esto que empieza a disminuir, todos estos estadios avanzados, se dice que es, o sea, se comprueba, mejor dicho, que es por la mamografía. Acá está bien por estadios. Esta línea que es intermitente, que es la celeste, más que nada las dos celestes, que son tumores chicos de menos de 1 centímetro y tumores in situ, fíjense cómo van aumentando la incidencia de diagnóstico desde que se implementa la mamografía y cómo va bajando el cáncer avanzado. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿se puede realizar un diagnóstico temprano de cáncer de mama? Sí. ¿A través de qué? De 3 cosas, ¿sí? Controles médicos, ginecológicos periódicos, o sea, hay que ir al ginecólogo, no al ginecólogo, sino al clínico también se puede ir, y también se puede ir al ginecólogo, ¿sí? Ginecólogo, clínico, centro de salud, no hace falta que sea un mastólogo. A través de estudios mamarios, como las mamografías y las ecografías, ya les voy a decir por qué la ecografía entra un poco en discusión y cuándo está indicada, y el autoexamen mamario, que también les voy a después a dar algunas pautas de cuándo hacerlo y cuándo no. El diagnóstico se hace con la biopsia, ¿sí? El diagnóstico es histológico. Uno no puede decir que una paciente tiene cáncer cuando no está biopsiada. Vos podés decir que tiene sospecha, que no tiene sospecha, pero que con la biopsia lo vas a confirmar. Bien. Bueno, y esto es lo que más me gusta y es lo que quiero que es lo que hace interesante en sí la charla, que son los puntos de controversia del screening mamográfico. ¿Qué son los puntos de controversia? Van a ver que hay diferentes colegios,
en todos lados del mundo, y que cada uno tiene su manera de hacer screening de cáncer de mama. Nosotros en Argentina tenemos uno, pero dentro de Argentina hay también diferentes corrientes. Entonces, depende a la ginecóloga que vayas, depende con el médico que hables, va a tomar determinada conducta con respecto al screening. ¿Cuáles son los puntos de controversia? La edad de inicio. ¿Cuándo hay que iniciar los controles mamográficos? ¿Sí? ¿Cuándo hay que introducir a la paciente en un programa de screening? Después, la edad de finalización. ¿Hasta cuándo se hace esto? ¿Sí? ¿Hasta cuándo pedirle mamografía a las pacientes? Después, ¿cada cuánto hay que pedirle? Hay gente que te dice anual, hay gente que te dice cada 2 años, ¿sí? Después está esto del falso positivo. ¿Qué pasa con aquellos que tienen falso positivo? ¿Qué genera esto del falso positivo? Y después, los riesgos de radiación. De los falsos positivos, o sea, ¿qué se sabe? Que sí, que a veces te puede dar alguna alteración que no significa que sea cáncer. Y eso genera ansiedad, genera angustia y genera que el paciente vaya a la consulta más veces, genera gastos y que se hagan más estudios. Pero a veces ya con una ecografía se soluciona y a veces hasta con una resonancia se soluciona, no hace falta biopsiarlo, ¿sí? Pero por eso los que están en contra del screening se agarran con esto del falso positivo. Y con el tema del riesgo de radiación, muchas pacientes preguntan, che, yo todos los años me tengo que hacer la mamografía, ¿no es riesgoso tantos rayos? Una mamografía durante 20 años, una mamografía cada 2 años, durante 20 años, que es lo que tiene que ser el screening mamográfico, equivale a 2 tomografías de cráneo sin contraste, ¿sí? Entonces, no es mucho. O a 7 semanas seguidas de radiación solar. Entonces, o sea, ustedes se metieron muchas veces capaz en cama solar, con 3 camas solares ya te hiciste los 20 años de mamografía. Entonces, este cuadro a mí me encanta que acaban a ver qué pasa, porque estas son las controversias y esto es lo de la disparidad, ¿sí? Fíjense que en Estados Unidos tiene 3 grandes colegios, ¿sí? Por un lado tenemos la US Preventive Service Task Force, que es la organización de la atención primaria. Ellos tienen sus propios estudios y ellos tienen sus propias conductas, que son de los médicos generalistas. Después tenemos la American College de obstetras y ginecólogos, el colegio americano, que también tiene sus propios estudios, y después la American Cancer, ¿sí? Society, que también es otro colegio. Y los 3 tienen conductas diferentes con respecto al screening, con sus estudios. Fíjense que la US Preventive Service Task Force ellos te dicen que a los 40 años no hay una recomendación específica, que tiene que ser individualizada, pero ellos sí recomiendan por sus estudios que a partir de los 50 años hasta los 74 se tienen que hacer mamografía cada 2 años los pacientes, ¿sí? Y después de los 75 años no hay una recomendación específica. Después tenemos el American College, que nos dice que todos los años, a partir de los 40 años, ¿sí? Hasta que la paciente no lo quiera más. No hay límite de edad. Y después tenemos la American Cancer Society, que dice que después de los 45, cada año, ¿sí? Cada 2 años a partir de los 55, y después te dice que mientras la paciente viva, tenga una expectativa de vida de 10 años, vos la tenés que seguir screenando. Si tiene 80 y vos sabés que puede vivir hasta los 90, seguí haciendo el screening. Entonces ahí están todas las controversias. ¿Qué nos dice a nosotros el Instituto Nacional del Cáncer? Que es el que nosotros nos regimos. Nosotros nos vamos a regir por el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional del Cáncer? Que se sugiere que las pacientes entre 50 y 69 años se realicen al menos una mamografía cada 2 años. Esta es una recomendación de moderada calidad. Moderada calidad porque todavía no hay estudios que te digan, como está esto del 20 al 30%, y hay estudios que te dicen del 10% que disminuye la mortalidad, y otros que te dicen el 5%, y otros que te dicen que el 40%, te dicen que es de moderada calidad, porque el 100% de los estudios que bajaron la mortalidad, de los estudios que evaluaron la mamografía, no el 100% mostró el 30% de reducción. No sé si me explico. Entonces, esta es la recomendación nuestra del Instituto Nacional del Cáncer. A partir de los 50 hasta los 69, cada 2 años. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la Sociedad Argentina de Mastología? Ellos recomiendan a partir de los 40 años, una vez al año.
hasta sin límite de edad. Entonces, frente a estas discusiones, frente a esto de que tenemos una asociación de mastología que dice que a partir de los 40 años tenemos un Instituto Nacional del Cáncer que nos dice que a partir de los 50, ¿qué hizo el Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación junto al Instituto Nacional del Cáncer? Se juntaron, ¿sí?, en el año 2018 y se siguen juntando anualmente y elaboraron un trabajo. ¿Un trabajo de qué? Elaboraron un programa nacional del cáncer mama y evaluar la efectividad de esta mamografía para la prevención del cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas se hicieron? La pregunta que se hicieron para todo el comité científico de todo el país, con participación de comités internacionales, se llama reunión de intersociedades. La pregunta que se hicieron fue, ¿cuál es la efectividad de la mamografía, del tamizaje, para reducir la mortalidad específica por cáncer? Porque el objetivo nuestro es disminuir la mortalidad de cáncer. Entonces, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿hay un beneficio en disminución de la mortalidad? ¿Y cómo difieren la edad en los factores de riesgo y cada cuánto? Entonces, ¿qué hicieron? Realizaron una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, que muchos la conocen. Datos de Cochrane, ¿sí?, datos de Medline, datos de PubMed, de Ese Cielo, y también buscaron a través de otros estudios de screening, tanto canadienses como suecos, que son los más grandes que hay a nivel mundial, hasta el 2015 primero, y después hicieron una extensión hasta el 2018. Se incluyeron todos estudios randomizados y serios, ningún reporte de caso, a mi mamá le pasó esto, sino que estudios randomizados. Y los que se pudieron estratificar, se estratificaron en edades: 39 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 y 70 a 74. Cuando analizaron todos estos estudios, todos, que algunos decían que la mamografía no era buena y otros que la mamografía era buena, llegaron a qué conclusión? A la conclusión que en Argentina nos vamos a guiar por la recomendación de la US Preventive Service Task Force. ¿Qué dice esta? Que antes de los 50 años la conducta debería ser individualizada. Si la paciente quiere, hay que explicarle a la paciente que tiene riesgo promedio, que antes de los 50 años es muy difícil que tenga cáncer de mama si no tiene todos esos riesgos que hablamos, que si quiere hacerse una mamografía se la puede hacer, pero que no significa que la mamografía sea normal, que no vaya a tener cáncer, porque la mamografía normal antes de los 50 años, los tumores de mama de antes de los 50 años que aparecen son de rápido crecimiento, muy, muy difíciles son los de lento que vos podés prevenir, ¿sí? Entonces, antes de los 50 años tiene que ser la conducta individualizada, pero eso sí, para las mujeres mayores a 50 años hasta los 74, la mamografía tiene que ser recomendada y de manera bienal. O sea, un año sí, un año no, un año sí, un año no. ¿Sí? Porque es donde se mostró el mayor beneficio. Donde más se mostró es entre las pacientes de 60 a 69 años. Eso demostró una disminución del 30% de mortalidad, que es muchísimo. Además, diagnosticar un cáncer en estadio temprano en estas mujeres, la operás y la curás. No hace falta que hagan quimioterapia, no hace falta que se sometan a un quirófano y que le saquen la mama entera. A veces le sacan solo un pedacito porque se encontraron al tumor en estadio temprano. Y en mujeres de más de 75 todavía no hay evidencia suficiente. Entonces también habría que informarle a la paciente y si lo quiere seguir haciendo lo puede hacer. Yo tengo una paciente de 83 años que viene todos los años a pedirme la mamografía. Y obviamente ella sabe que es muy difícil que hoy desarrolle un cáncer a los 80 y pico de años, pero ella dice que se siente segura si se lo hace y obviamente se lo hago. Pero siempre es una decisión entre médico y paciente, ¿sí? Entonces, como conclusión, la mamografía es el método de screening elegido porque es el único método barato, de fácil accesibilidad, que hay mamógrafos por todos lados y que te puede prevenir en un 30% la mortalidad del cáncer a partir de los 50 hasta los 74, ¿sí? De forma bienal. Eso dice Nación. Algunos ginecólogos, más que nada los ginecólogos, recomiendan a partir de los 40, que no está mal, ¿sí? Pero antes de los 40 no está recomendado. Se dice que se puede hacer una ecografía de base, pero la ecografía no es un método de screening, las lesiones pequeñas no las ven y la ecografía no es operador dependiente. Entonces varía mucho. Tiene que ser hecha por alguien que sepa de mama,
se usa cuando la mamografía te da duda, o sea que ya no sería un método de screening, y se usa en mamas muy densas, en mamas muy grandes con gran contenido graso, que la mamografía no se puede hacer mucho porque la grasa te altera la mamografía, se puede pedir ecografía, pero no es un método de screening. ¿Qué pasa con el autoexamen mamario? El autoexamen mamario siempre estuvo recomendado en todas las organizaciones y antes las publicidades eran tocate, querete, fijate, palpate. Pero ¿qué pasa? Como yo les expliqué antes, el tumor, cuanto más chico es, mejor sobrevida tiene. Cuando nosotros palpamos un tumor, el tumor tiene seguramente más de 2 centímetros y a veces 4, pero cuando vos lo palpás, es porque el tumor ya está grande. Y fíjense que ya la sobrevida de más de 90 en tumores que son de 1 centímetro a 2, vas a tener 60 de porcentaje de curación. O sea, baja un montón. A ver, por esto es que se discute el autoexamen como método principal. El autoexamen mamario no es un método de screening. No es un método de screening. No está recomendado como screening. No reemplaza la mamografía. Pero ¿qué tiene de bueno el autoexamen mamario? Que las mujeres sepamos que nuestras mamas pueden enfermar. El tocarnos las mamas y palpar un tumor nos hace ir más rápido al médico, pero además cuando nosotros tenemos que ir al médico para que nos palpe las mamas, eso significa que sos buena adherente al tratamiento y que después te vas a poder hacer la mamografía después de los 50 años. ¿Se recomienda el examen clínico de las mamas? Siempre, pero con un médico experimentado, ¿sí? No está mal que uno le recomienda a sus pacientes que se palpen las mamas, pero acuérdense que no disminuye la mortalidad. Y por eso no es un método de screening, ¿sí? El palparse un nódulo, una vez que vos ya te palpaste el nódulo, estás hablando de una enfermedad que seguramente tenga una tasa de curación mucho menor que si hubieses hecho la mamografía. Esto es un poquito el BI-RADS o el BI-RADS, depende en qué idioma lo quieran decir, que es lo que informa, el resultado que informa la mamografía. La mamografía, como te dicen, BI-RADS 1 es una mama normal. Fíjense cómo aumentando el número, va aumentando el color, diríamos, del semáforo, ¿sí? Cuanto más bajo es una mama normal y un BI-RADS 6 es una malignidad casi en el 100%. Y acá tengo un poquito de imágenes para mostrarles. Fíjense que el BI-RADS 0, ¿sí? ¿Qué significa el BI-RADS 0? Significa que no sirve la mamografía, que no se puede ver nada y que hay que usar otra metodología. Esta es una mama normal, ¿sí? Estas son mamas miradas desde arriba. Esto es un BI-RADS 2, que son hallazgos normales. Fíjense que son todas calcificaciones, que son vasculares, estos que parecen gusanitos así, son vasos. Estas piedras así grandes de calcio, seguramente sean por, a veces la posmenopáusica lo tienen, pues son depósitos de calcio. Esto igual, estos son calcificaciones grandes, agrupadas así, son calcificaciones benignas. Acá ya estamos en BI-RADS 3, que te dice, che, no es malo, pero tampoco es bueno. Está mal, pero no tan mal. Entonces son nódulos, a veces bien circunscriptos, que pueden ser fibroadenomas o quistes, que con esta mamografía tenés que pedir una ecografía para confirmar. Y después tenemos el BI-RADS 4, que fíjense que es retracción del pezón, a veces puede tener, pero son estas claridades muy, muy, muy blancas. Ven acá, nódulos. Esto es bien sugestivo de cáncer. Acá se ve perfecto el BI-RADS 5, la retracción del pezón acá en el número 1, y esto es nódulo espiculado, también se puede ver, otro nódulo acá espiculado, y las microcalcificaciones que acá no se ven mucho, pero hay todas dispersas. Bueno, esta es la bibliografía que usé, la NCCN es la guía, sería madre de Estados Unidos, y la europea es ESMO. ¿Qué nos dicen los europeos? Lo mismo que nosotros hacemos. Los europeos hacen cada 2 años, a partir de los 50. ¿Qué hacen Estados Unidos? Una vez por año, a partir de los 40. Nosotros a partir de los 50. Y por eso les puse esta guía, que es la que discute eso de qué hay que hacer. Saqué bastante material también de la provincia y del manual de evaluación de la clínica mamaria. Y bueno,